Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera. Amén, hermanos. Damos pues infinitas gracias a Dios que nos concede esta bendición de poder estar compartiendo con cada uno de ustedes la palabra. Amén. Esperamos que, hermanos, pues estemos ahí, ¿verdad? Siempre con esa hermosa disposición de aprender de la palabra del Señor. Estamos presentando a ustedes un estudio panorámico de Apocalipsis. Y el título que nos ocupa es La sexta trompeta del Apocalipsis, parte 6. Amén. Hoy vamos a hablar, hermanos, acerca de, siempre en Apocalipsis capítulo 9, y vamos a leer de los versículos del 16 al 19. Ahí vamos a leer la palabra de Dios y vamos a estar hablando de los jinetes y de la indumentaria que estos fue mostrada en la visión a Juan en el Apocalipsis. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 9, versículo 16 al 19. Amén. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Amén. Fíjese que acá, hermano, nos habla de las corazas. Ya hemos hablado acerca de esta coraza de fuego, de zafiro y de azufre. Y por estos caballos y por estos jinetes fue muerta la tercera parte de los seres humanos, la tercera parte de la humanidad. Hablábamos un poco acerca de las corazas de fuego. Hoy vamos a hablar un poco de las corazas de zafiro. Amén. Esta es una piedra preciosa llamada zafiro y está figurado en esta visión celestial en la que el Señor muestra a estos 200 millones. Fíjese que aquí, hablando de la cantidad, probablemente en el tiempo que se escribió el libro de Apocalipsis, era un número extremadamente grande, porque así se consideraban, pues era en ese tiempo eran tal vez las cosas o la visión de las cosas era un poco más limitada, pero quiso Dios colocar estos elementos para que nosotros los analizáramos, para que nosotros los viéramos, porque su escritura quedó para eso. Pues la escritura acerca de su importancia dice que toda la escritura es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios sean enteramente preparados para toda buena obra. Ahora, hermano, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 1 y el versículo 26, se nos habla acerca de esta figura de la visión de lo celestial. Quiero que vaya conmigo al libro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 26. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor. Después, amén, el libro de Ezequiel, en el capítulo 1, vamos a mirar y vamos a buscar lo que dice el versículo 26. ¿Qué es lo que nos dice aquí la Escritura?
y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Ezequiel, el profeta Ezequiel, recibió esta visión, recibió esta profecía y vio también en un trono celestial, en donde se le mostró esta visión, un trono que parecía de piedra, de zafiro. Y, y Dios quiso mostrarse de esa manera, con esos elementos. No es un elemento tan llamativo, tan brillante ni nada, pero sí Dios quiso mostrarse de esa manera en esta visión. En el capítulo 10, y si usted mira también lo que nos dice ahí la Biblia, en el capítulo 10 y el versículo 1, vea lo que la palabra del Señor nos dice acá mismo en Ezequiel. Ezequiel capítulo 10 y el versículo 1. Amén. Dice, miré y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Amén. Aquí, fíjese que el libro de Ezequiel es un libro profético. Muchos estudiosos de la Biblia proponen que antes de estudiarse Apocalipsis, antes de ir al Apocalipsis mismo, que es el último libro de la Biblia, se debieran analizar también los libros de Daniel y Ezequiel, que son dos libros del Antiguo Testamento cuya naturaleza es semejante al libro de Apocalipsis. Sin embargo, creemos que Dios muestra su mensaje y envía su mensaje para que todos nosotros podamos ser fortalecidos en la fe y saber que Dios, hermano, aunque uno a veces no quisiera, como humano, uno a veces no quisiera lo que yo voy a decir, porque como seres humanos, tal vez nosotros no debemos estarnos juzgando los unos a los otros, ni debemos estarnos condenando los unos a los otros, sino más bien mostrar el amor de Dios en nosotros y mostrar el amor de Cristo. Pero Dios, que juzga todas las cosas, nos ha enseñado a nosotros a través de la Biblia, y en este libro y en este capítulo específicamente, del capítulo 9 de Apocalipsis, nos está enseñando el Señor que la tercera parte de los hombres estaba sentenciada a morir por causa del mandato que habían recibido de parte de Dios estos ángeles, los 4 ángeles que habían recibido este mandato de parte del Señor, de matar a la tercera parte, hermanos, a la tercera parte de los hombres. Es interesante, hermanos, Dios hace este juicio y nosotros debemos de reconocer y de aceptar la voluntad de Dios por sobre todas las cosas. Uno no quisiera que la gente muriera sin Cristo. Nosotros no quisiéramos que la gente falleciera y se fuese a la eternidad sin Dios y sin esperanza. Nosotros no quisiéramos eso. Pero eso no es algo que dependa de nosotros. Es la persona que oye el mensaje la que tiene que tomar la decisión. La persona decide si venir a Dios arrepentido y reconocer su condición, su culpa, su pecado, y pedirle perdón a Dios para poder tener una entrada de acceso con confianza a la gloria eterna, o seguir su propio camino y seguir su propia perdición, a la cual será acreedor todo aquel que se ha apartado de Dios. Entonces, aquí, hermanos, Dios pone la oportunidad y da la oportunidad a los seres humanos, pero el ser humano no quiere quizá entender.
no quiere reconocer, no quiere aceptar, hermanos, su situación, su condición. Ahora, hermano, en el contexto de lo celestial, hermano, el zafiro adorna las cosas que pertenecen a Dios, poseyendo, pues de los 200 millones de jinetes, corazas de zafiro, los podemos identificar como instrumentos de Dios para hacer su voluntad. Este, los ejércitos satánicos no despliegan corazas tan brillantes como los zafiros incrustados, y así como lo muestra de corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Es falta ese otro elemento quizás que estar considerándolo, y la naturaleza de la visión era para castigar a los hombres que viven sin Dios. La escritura que nos dice que además del fuego y del zafiro, las corazas de los 200 millones de jinetes son de azufre. Este elemento, el azufre, es un elemento de color amarillo. Generalmente es fácilmente electrizable por frotación. Se puede electrizar este elemento, y hermanos, también arde cuando se quema con una llama azul, y despide un humo como de color acre. Así, hermano, el azufre aumenta la flama, es decir, quizá aumenta como la percepción del fuego. Déjeme contarle, en una oportunidad tuve la dicha de ir a una planta geotérmica acá en mi país, y tuve vamos a decir así, hermano, la travesura. Yo, hermano, traveseando. Y ya era una persona adulta, no puedo decir, era un niño, ¿verdad? O era un muchacho, ¿no? Resulta, hermanos, que en ese lugar donde fuimos habían varios lugares, varias hendiduras de las peñas, de la roca, que estaban impregnadas de azufre. Estaba el azufre allí, casi a flor de tierra, así. Y entonces habían unos orificios, que estos orificios penetraban hasta lo profundo de la tierra, y por ellos salía humo hacia arriba. Y de cuando en cuando, fíjese usted que, hermano, salía bien fuerte el vapor por esos orificios. Entonces yo estaba allí y había una banda de protección para no pasar hacia el otro lado, pero yo quería ver y estar más cerca de eso. Incluso puse la mano para ver cómo era de fuerte el vapor que se sentía, porque ese vapor venía de lo profundo de la tierra, y cuando ya iba a salir el vapor hacia arriba, siempre se oía como una especie de ruido, como si fuera un caballo galopante que viene corriendo. Así, hermano, se oía, ¡bum! Se oía cuando salía a la superficie. Y yo estaba ahí y escuché el ruido, y la primera vez, y salió el vapor fuerte hacia arriba, y yo me quedé viendo, wow, interesante. Y después, pues, se quedó ahí, hermano, y yo puse la mano para ver cómo se sentía el vapor, y en ese momento venía sonando que venía para arriba otra cantidad de vapor, hermano, y me alcanzó a rozar un poquito. Hermano, déjeme decirle, el azufre aumenta la percepción de lo que es el calor. Qué tremendo eso, hermano, ahí esta situación, porque el fuego mezclado con azufre, como que el fuego es más derretidor, o sea, es capaz de derretir lo que toque, hermano. Así que les cuento esa experiencia, amén, que tuve con ese elemento. Entonces, hermano, aquí nosotros vemos que este es un elemento que también Dios utiliza, hermano, para castigar. De hecho, en Apocalipsis capítulo 19 y el versículo 20, si usted mira conmigo,
dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 19 y el versículo 20, dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Amén. Esto que nos dice la Biblia, fíjese que aquí vuelve otra vez a mezclar los dos elementos. ¿Se acuerda que la primera coraza que dice que los recubre es una coraza de fuego y también de azufre? Entonces hay una mezcla aquí. La Escritura nos enseña a nosotros que Dios utiliza estos elementos al igual que el fuego. El azufre también es utilizado por Dios para castigar, para destruir, para pagar y dar la retribución a todos aquellos que se apartaron de su camino. Es decir, aquí menciona a lo que es la bestia y también al falso profeta que había hecho, muchas señales con las que había engañado a la gente, a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Y dice que estos fueron lanzados vivos, fíjese bien, hermano, a un lago que arde con azufre, dice la Escritura. Entonces, también aquí mismo la Escritura nos dice en el capítulo 20 y el versículo 10, dice el Señor, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Fíjese que, como dije antes, a veces uno como con su corazoncito de humano, uno a veces, hermano, no quisiera decir estas cosas, porque son cosas de juicio, son cosas tan fuertes que aparecen acá en la Escritura que da, hermano, una especie de pánico el solo hecho de pensar todo esto. Porque Dios, mire, le está llamando a la gente, Dios está llamando al arrepentimiento, Dios llama a través de su palabra. El Señor dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar, dice el Señor. Pero la gente no entiende con llamamientos por palabra. Entonces Dios manda terremotos, Dios manda tsunamis, Dios manda plagas, Dios manda pandemias, Dios manda epidemias, Dios habla de muchas maneras a la humanidad. Y la humanidad no quiere atender el llamado del Señor, no quiere ver la situación, pero hay un destino fatal y hay un destino final para todos aquellos que se apartan del camino de Dios y se van hacia el más allá. Con esa condición, la Escritura nos enseña que hay un castigo que se cierne sobre este mundo y que está diseñado para el diablo y para sus adoradores. Esto lo hemos enseñado anteriormente cuando hablamos acerca del fuego. Pues el Señor dice en su palabra allá en Mateo 25, 41, el Señor dice, dirá también el Señor a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, ese fuego que arde con azufre, ese castigo que Dios ha dispuesto, no está diseñado en su originalidad para el ser humano. Está destinado, según la Biblia, para el diablo y para sus ángeles. Pero toda persona que decida desde su propio corazón no estar con Dios, no venirse con Dios, sino irse con Satanás,
y hacer lo malo, va a terminar exactamente donde termine Satanás. Porque para Satanás ya hay un castigo que está predicho. La Escritura le da por condenado a Satanás. Es decir, no vaya a venir usted a decir, Señor, voy a orar para que se salve el diablo. No, porque Satanás ya está condenado. Él no puede arrepentirse. Él no tiene la capacidad o no tiene el beneficio que tenemos nosotros, los seres humanos. Nosotros los seres humanos, como usted y como yo, tenemos algo que Dios nos ha dado que se llama albedrío. Y el albedrío es la capacidad de que nosotros decidimos por nosotros mismos. Es decir, nosotros decidimos qué decisión vamos a tomar respecto a nosotros mismos en la eternidad. Nosotros decidimos si nos vamos con Dios o nos vamos sin Dios. Eso nosotros lo decidimos, cada persona. Cada ser humano toma su propia decisión para su propia vida, para su propia alma. Por esta causa está escrito en la ley del Señor un mensaje que dice, el alma que pecare, esa morirá. El Padre no llevará el pecado del Hijo, ni el Hijo llevará el pecado del Padre, sino que la justicia del justo será sobre él. Es decir, Dios dice, el alma que peque, esa es la que va a pagar las consecuencias, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermanos, ahí está, ¿verdad? Lo que Dios nos está diciendo, Dios nos está iluminando, nos está alumbrando para que no vayamos nosotros a terminar también allí. La Escritura nos dice en el capítulo 20 de Apocalipsis, mire cómo dice, capítulo 20 y el versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esta expresión, por los siglos de los siglos, significa para siempre. Es decir, estarán en esa condición de condenación y de sufrimiento toda la eternidad. No es que va a estar allí solamente sufriendo unos 10 años, 5 años o una pena de 25, 30 años. No, estamos hablando de que pasarán allí milenios de años, es decir, toda la eternidad. La expresión dice por los siglos de los siglos. Ese es el sufrimiento. Y usted dirá, hermano, ¿y eso es solo para el diablo, para la bestia y el falso profeta, o también es para los seres humanos? Pues la Escritura nos enseña que ese es un destino que van a compartir todos aquellos que se aparten de Dios. Dice, por eso les mencionaba Mateo 25:41, donde en labios de nuestro Señor Jesucristo, dice Él, dirá el Señor a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Allá va a enviarlos también a ellos. Y dice la Escritura, para poder quizás, hermano, no parafrasear esto, sino decirlo de manera literal, como la Escritura nos lo enseña. En la carta de Tesalonicenses, si usted va conmigo a las cartas, amén, la carta de Tesalonicenses, si usted mira la segunda carta a los Tesalonicenses, dice la segunda Tesalonicenses capítulo 1 y el versículo 8, dice en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9, y este es nuestro énfasis.
los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. En esta parte de la Escritura, en el versículo 9 específicamente, donde está dando por sellado el castigo de sufrimiento sobre los infieles, aquellos que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de Cristo, dice que estos sufrirán pena. Y aquí va, hermano, la palabra pena no se está refiriendo a la vergüenza, no, está refiriéndose a una sentencia, como cuando se está ante un juez y el juez va a dictar la sentencia, y en la sentencia va una pena o una penalización que tiene que pagar la persona. Y aquí dice el Señor, los que rechacen a Cristo, dice, sufrirán una pena de perdición eterna, es de una eterna perdición. Dice, pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuánto va a durar esa pena? Dice que es una pena eterna. Es decir, que así como para los cristianos hay dispuesta y preparada una vida eterna, para los infieles hay también una pena eterna. Así es. Y eso significa una pena que va a durar para siempre, como dice allá, por los siglos de los siglos. De hecho, si usted quiere ir todavía más, porque mire, es muy importante, cuando estudiamos la Biblia, cuando estudiamos la palabra del Señor, no debemos basarnos a nuestras palabras, sino a las palabras de Dios. ¿Qué es lo que dice Dios? Y no solo en un contexto, sino en todos los contextos de la Biblia. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Dios enseña? Mire lo que dice Mateo capítulo 25 y el versículo 46. Veamos la Biblia. Veíamos lo que dice Mateo 25, 41. Que el Señor dice, dirá a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Eso en el versículo 41, donde nos habla de la flama eterna o del fuego eterno. Pero en el versículo 46 dice la Escritura lo siguiente, Mateo 25, 46. E irán estos, dice, al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aquí se abren dos cosas. Nos habla la Biblia de un castigo eterno y nos habla de una vida eterna. Ahora bien, la vida eterna es para los fieles, para las personas que están del lado de Dios, han recibido a Cristo en su vida, están esforzándose por vivir su vida cristiana de acuerdo a la voluntad del Señor, de acuerdo a la voluntad de Dios, y están en ese afán, en ese esfuerzo diario, en ese esfuerzo constante, están allí. Pero aquellos que no se han esforzado, sino más bien que se han entregado a los placeres, a la vida del mundo, viviendo perdidamente, alejados de Dios y de toda bendición, a estos les viene lo que es el castigo eterno. Ahora, la Biblia nos dice a nosotros que para los cristianos Dios les ha hecho una promesa de vida eterna, según Primera de Juan 2:25. Pues esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Ahora, también en el libro de Romanos nos habla de esto, la palabra del Señor, en el libro de Romanos, por el capítulo 2 de esta carta del apóstol Pablo, también enseña y exhorta a la iglesia para que podamos entender lo que es el justo juicio del Señor. dice la palabra del Señor vamos a leer el capítulo 2
y el versículo 6 en adelante. Miremos lo que dicen los versículos 6 y 7 de Romanos. Dice así: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también el griego. Amén. Aquí está la palabra del Señor. Y si usted se fija, yo he tocado, ahora mismo, he tocado profecía, he tocado relato del Evangelio, cartas apostólicas, he tocado todos los elementos de la doctrina y están diseminados por toda la Biblia con un mismo propósito. Todo nos conduce hacia lo mismo. ¿A qué es lo que nos conduce? Que las personas, dice el versículo 7, si está leyendo Romanos 2:7, dice vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. La vida eterna es para ellos, pero también dice ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a Cristo. No obedecen a la verdad, sino que se complacen en la injusticia haciendo lo malo. Entonces, ya se fija, todos los contextos, que sean cartas apostólicas, ya sea el relato mismo del Evangelio de Cristo, ya sean los libros de profecía, todo nos enfoca hacia lo mismo, hacia el mismo elemento. Y por eso, nuevamente, pues estamos hablando aquí de esto. El Señor va mostrando todos estos elementos a través del Apocalipsis y nos presenta el azufre en sí mismo como un elemento de sufrimiento, como un elemento utilizado por Él para el sufrimiento de la raza humana y para hacer el Señor el castigo que viene sobre la raza humana por causa de su desobediencia o por causa de su pecado. Entonces, hermano, para esto lo enseñaba también a unos predicadores que también están recién comenzando, hermanos. Es muy importante que cuando nosotros querramos establecer algo como doctrina, primero no deben ser nuestras ideas y nuestras palabras. Debe ser la palabra de Dios y no debe aparecer en un contexto aislado. Tiene que aparecer en muchos contextos o en múltiples contextos con una misma verdad, con una misma aplicabilidad para que esto sea considerado como doctrina válida, una doctrina válida del Señor. Y específicamente el Nuevo Testamento de la Biblia, que es el que establece la doctrina para la iglesia. Porque el Antiguo Testamento no establece doctrina para la iglesia. En el Testamento antiguo, las promesas eran otras. Las promesas no era, ustedes van a heredar vida eterna. No, la promesa era, en el Antiguo Testamento, ustedes van a heredar la tierra prometida. Pero aquí es el cielo, es la vida eterna. Primera de Juan 2:25 y también Juan 3:16, donde el Señor nos dice que de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. ¿Vida qué dice, hermano? Perdón. ¿Vida qué? Eterna. Amén. Nuevamente nos enfoca hacia la vida eterna, amén, hacia la vida eterna. ¿Y por qué? Porque Juan 3:17 vuelve y recalca lo mismo y dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Nuevamente nos habla de la salvación, nos habla de la vida eterna, pero para los hijos de Dios, para aquellos que están del lado del Señor. Ahora, hermanos, vemos nosotros aquí cómo Dios pues nos habla de esto, nos habla del azufre, de estas corazas que arden también con llama azul y de las que sale un humo mortífero para los pecadores endurecidos y son las que portan estos 200 millones de jinetes.
también, hermano, tengamos presente el hecho de que las naciones engañadas en el último tiempo se unirán durante el poco de tiempo y que antes de la segunda venida de Cristo los hombres estarán proclamando paz y seguridad por todas partes. Esto significa que las naciones no van a estar lidiando en conflictos consigo mismos. Por lo tanto, se establece que los ejércitos, estos ejércitos de los 200 millones de jinetes, que salen a matar a la tercera parte de la humanidad, no son ni representan ejércitos terrenales enfrascados en una lucha y decir entre ellos se están matando ahí, y ahí está la matanza, la mortandad, etcétera. No. No está hablando de eso. De hecho, la humanidad puede decir que está en paz, que está tranquila, mientras que los juicios de Dios se desarrollan y vienen sobre la humanidad. La Escritura dice, viene una gran angustia, una pena, una tribulación sobre todo ser humano que hace lo malo, dice Romanos, ahí en el capítulo 2. Entonces debe de asegurarse, toda persona que haga alguna cosa mala, debe asegurarse de esperar el vuelto. Debe asegurarse de que por cada acción hecha hay una reacción. Dice la Escritura, porque el Señor pagará a cada uno conforme a sus obras. Dice la Escritura también aquí en el libro de Romanos capítulo 2. Entonces debemos de estar muy atentos nosotros a todas estas cosas, hermanos, a todas estas señales que nos aparecen acá en la Escritura y que nosotros debemos de proclamar el Evangelio del Señor. ¿Cuál es el propósito del Señor? Mire, primero le voy a decir esto. El propósito del Señor no es meterle miedo. No es que usted tenga ya un pánico terrible así ahora mismo y de tenerle miedo. Hay gente que incluso, yo lo he dicho antes, que tiene miedo a leer las profecías, tiene miedo a leer Apocalipsis, tiene miedo a leer Daniel, tiene miedo a leer Ezequiel, tiene miedo, le gusta leer los salmos, sí, a los salmos sobre todo que hablan bonito, los cantos bonitos, le gusta leer el relato del Evangelio porque le parece bonita la historia, etcétera, etcétera, pero cuando se habla de juicio, muchas de las veces la gente opta por no leer la Biblia o por apartarse. De hecho, hay muchos hermanos que probablemente se nos han apartado de este programa precisamente por eso, porque ven que es muy fuerte, que es muy duro. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera.